Al final, la codicia de Salomón termina eliminando lo mejor de él. Falla rotundamente y Dios está listo para dividir el reino. Lo único que parece estar deteniendo la ejecución del juicio es la promesa hecha a David, el padre de Salomón. Sin embargo, el reino de David está a punto de tornarse mucho más pequeño. La guerra civil ha comenzado. Israel jamás volverá a ser la misma que antes. Por medio del profeta Ahías, Dios le dijo a una figura en ascenso en la administración de Salomón, cuyo nombre era Jeroboam, que él sería el futuro rey. Dios le daría a Jeroboam todas las tribus de Israel, a excepción de una. Después de posiblemente hacer un intento privado de obtener el trono, Jeroboam aprendió a esperar el momento de Dios. Salomón no estaba dispuesto a ceder el trono y trató de matar a Jeroboam a fin de evitar que se convirtiera en rey. Jeroboam huyó a Egipto y allí lo esperó en la oportunidad de hacer su próxima jugada. Después de la muerte de Salomón, su propia tribu de Judá automáticamente aceptó a su hijo Roboam como el próximo rey. Sin embargo, en gran parte de la población, especialmente de las otras tribus, había aumentado el resentimiento contra Salomón debido a sus impuestos altos y por haber sido reclutados para trabajar en sus grandes proyectos. Representantes de todo Israel se reunieron a fin de hacer rey a Roboam y también para dar a conocer sus quejas. Roboam fue a Siquén porque todos los israelitas se habían reunido allí para proclamarlo rey. De esto se enteró Jeroboam, el hijo de Nabat, quien al huir del rey Salomón se había establecido en Egipto y aún vivía allí. Cuando lo mandaron a buscar a él y toda su asamblea, la asamblea de Israel, fueron a ver a Roboam y le dijeron: «Su padre nos impuso un yugo pesado. Alívienos usted ahora el duro trabajo y el pesado yugo que él nos ha hecho encima. Así serviremos a su majestad». «Váyanse por ahora», respondió Roboam, «pero vuelvan a verme dentro de 3 días». Cuando el pueblo se fue, el rey Roboam consultó con los ancianos que en vida de su padre Salomón habían estado a su servicio. «¿Qué me aconsejan ustedes que le responda a este pueblo?», preguntó. «Si su majestad se pone hoy al servicio de este pueblo», respondieron ellos, «y condesciende con ellos y les responde con amabilidad, ellos le servirán para siempre». Pero Roboam rechazó el consejo que le dieron los ancianos y consultó más bien con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. «¿Ustedes qué me aconsejan?», les preguntó. «¿Cómo debo responder a este pueblo que me dice: alívienos el yugo que su padre nos echó encima?» Aquellos jóvenes que se habían criado con él le contestaron: «Este pueblo le ha dicho a su majestad: su padre nos impuso un yugo pesado, hágalo usted más ligero». Pues bien, respóndales de este modo: «Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Si él les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Y si él los castigaba a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo». Al tercer día, en la fecha en que el rey Roboam había indicado, Jeroboam regresó con todo el pueblo para presentarse ante él. Pero el rey les respondió con brusquedad, rechazó el consejo que le habían dado los ancianos y siguió más bien el de los jóvenes. Les dijo: «Si mi padre les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Si él los castigaba a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo». De modo que el rey no le hizo caso al pueblo. Las cosas tomaron este rumbo por voluntad del Señor, para que se cumpliera lo que ya él le había dicho a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio de Ahías, el silonita. Cuando se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, todos los israelitas exclamaron a una: «Pueblo de Israel, todos a sus casas, y tú, David, ocúpate de los tuyos». ¿Qué parte tenemos con David? ¿Qué herencia tenemos con el hijo de Isaí? Así que se fueron cada uno a su casa. Sin embargo, Roboam siguió reinando sobre los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Roboam se reunió y se retiró para gobernar Judá, el territorio más pequeño al sur de la región.
mientras que Jeroboam se convirtió en el rey de Israel, el territorio más grande, al norte de la región. Dios había advertido que el reino sería dividido porque Salomón había fallado en mantener el culto pagano fuera. Ya dividida en cuanto a las prácticas de adoración, la nación ahora también se dividía en las prácticas en cuanto a la política, el sacerdocio, en materia de defensa y las condiciones de seguridad. Durante 2 generaciones, el ejército de Israel había sido el orgullo de la región. Sus almacenes estaban llenos de metales preciosos, su pueblo alimentado, sus ciudades ocupadas y su templo activo. ¿Qué le ocurriría a Israel y a Judá ahora ante la separación por las disputas que sus dirigentes no podían resolver? Más tarde, el rey Roboam envió a Adonirán para que supervisara el trabajo forzado, pero todos los israelitas lo mataron a pedradas. A duras penas logró el rey subir a su carro y escapar a Jerusalén. Desde entonces, Israel ha estado en rebelión contra la familia de David. Cuando los israelitas se enteraron de que Jeroboam había regresado, mandaron a llamarlo para que se presentara ante la asamblea y lo proclamaron rey de todo Israel. No hubo quien se mantuviera leal a la familia de David, con la sola excepción de la tribu de Judá. Roboam, el hijo de Salomón, llegó a Jerusalén y movilizó a todas las familias de Judá y a la tribu de Benjamín, 180.000 guerreros selectos en total para hacer la guerra contra Israel y así recuperar el reino. Pero la palabra de Dios vino a Semaías, hombre de Dios, y le dio este mensaje: diles a Roboam, hijo de Salomón y rey de Judá, a todas las familias de Judá y de Benjamín y al resto del pueblo, que así dice el Señor: no vayan a luchar contra sus hermanos, los israelitas. Regrese cada uno a su casa, porque es mi voluntad que esto haya sucedido. Y ellos obedecieron la palabra del Señor y regresaron tal como el Señor lo había ordenado. Jeroboam fortificó la ciudad de Siquén, en la región montañosa de Efraín, y se estableció allí. Luego se fue de Siquén y fortificó Peniel. Pero reflexionó: ¿y qué tal si ahora el reino vuelve a la familia de David? Si la gente sigue subiendo a Jerusalén para ofrecerle sacrificios en el templo del Señor, acabará por reconciliarse con su señor Roboam, rey de Judá. Entonces a mí me matarán y volverán a unirse a él. Después de buscar consejo, el rey hizo 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: israelitas, no es necesario que sigan subiendo a Jerusalén. Aquí están sus dioses, que les sacaron de Egipto. Así que colocó uno de los becerros en Betel y el otro en Dan, y esto incitó al pueblo a pecar. Muchos incluso iban hasta Dan para adorar al becerro que estaba allí. Jeroboam construyó santuarios paganos en los cerros y puso como sacerdotes a toda clase de gente, hasta a quienes no eran levitas. Decretó celebrar una fiesta el día 15 del mes octavo, semejante a la que se celebraba en Judá. En el altar de Betel ofreció sacrificios a los becerros que había hecho y estableció también sacerdotes para los santuarios paganos que había construido. Así pues, el día 15 del mes octavo, Jeroboam subió al altar que había construido en Betel y quemó incienso. Ese fue el día que arbitrariamente decretó como día de fiesta para los israelitas. Sucedió que un hombre de Dios fue desde Judá hasta Betel, en obediencia a la palabra del Señor. Cuando Jeroboam, de pie junto al altar, se disponía a quemar incienso, el hombre de Dios, en obediencia a la palabra del Señor, gritó: «¡Altar, altar! Así dice el Señor: en la familia de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a estos sacerdotes de altares paganos que aquí queman incienso. Sobre ti se quemarán huesos humanos». Aquel mismo día, el hombre de Dios ofreció una señal. Esta es la señal que el Señor les da: el altar será derribado y las cenizas se esparcirán. Al oír la sentencia que el hombre de Dios pronunciaba contra el altar de Betel, el rey extendió el brazo sobre el altar y dijo: «Agárrenlo». Pero el brazo que había extendido contra el hombre se le paralizó, de modo que no podía contraerlo.
En ese momento el altar se vino abajo y las cenizas se esparcieron, según la señal que en obediencia a la palabra del Señor les había dado el hombre de Dios. Entonces el rey le dijo al hombre de Dios: «Apacigua al Señor tu Dios, ora por mí para que se me cure el brazo». El hombre de Dios suplicó al Señor y al rey se le curó el brazo, quedándole como antes. Con todo, Jeroboam no cambió su mala conducta, sino que una vez más puso como sacerdotes para los santuarios paganos a toda clase de gente. A cualquiera que deseaba ser sacerdotes en esos santuarios, él los consagraba como tal. En aquel tiempo se enfermó Abías, hijo de Jeroboam, y éste le dijo a su esposa: «Disfrázate para que nadie se dé cuenta de que eres mi esposa. Luego vete a Silo, donde está Ahías, el profeta que me anunció que yo sería rey de este pueblo. Llévate 10 panes, algunas tortas y un jarro de miel. Cuando llegues, él te dirá lo que va a pasar con nuestro hijo». Así que la esposa de Jeroboam emprendió viaje a Silo y fue a la casa de Ahías. Debido a su edad, Ahías había perdido la vista y estaba ciego, pero el Señor le había dicho: «La esposa de Jeroboam, haciéndose pasar por otra, viene a pedirte información acerca de su hijo, que está enfermo. Quiero que le des tal y tal respuesta». Así que cuando Ahías oyó el sonido de sus pasos, se dirigió a la puerta y dijo: «Esposa de Jeroboam, ¿por qué te haces pasar por otra? Entra, que tengo malas noticias para ti». Regresa a donde está Jeroboam y adviértele que así dice el Señor, Dios de Israel: «Yo te levanté de entre mi pueblo Israel y te hice su gobernante. Le quité el reino a la familia de David para dártelo a ti. Tú, sin embargo, no has sido como mi siervo David, que cumplió mis mandamientos y me siguió con todo el corazón, haciendo solamente lo que me agrada. Por el contrario, te has portado peor que todos los que vivieron antes de ti, al extremo de hacerte otros dioses, ídolos de metal. Esto me enfurece, pues me has dado la espalda. Por eso voy a enviarle una desgracia a la familia de Jeroboam. De sus descendientes en Israel exterminaré hasta el último varón, esclavo o libre. Barreré la descendencia de Jeroboam como se barre el estiércol, hasta no dejar rastro. A los que mueran en la ciudad se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán las aves del cielo. El Señor lo ha dicho. En cuanto a ti, vuelve a tu casa, pues cuando llegues a la ciudad morirá el muchacho. Entonces todos los israelitas harán duelo por él y lo sepultarán. De la familia de Jeroboam, solo él será sepultado, porque en esa familia solo él ha complacido al Señor, Dios de Israel. El Señor levantará para sí un rey en Israel que exterminará a la familia de Jeroboam. De ahora en adelante, el Señor sacudirá a los israelitas como el agua sacude a las cañas. Los desarraigará de esta buena tierra que les dio a sus antepasados y los dispersará más allá del río Éufrates, porque se hicieron imágenes de la diosa Aserá y provocaron así la ira del Señor. Y el Señor abandonará a Israel por los pecados que Jeroboam cometió e hizo cometer a los israelitas. Entonces la esposa de Jeroboam se puso en marcha y regresó a Tirsá. En ese momento en el que atravesó el umbral de la casa, el muchacho murió. Así que lo sepultaron y todo Israel hizo duelo por él, según la palabra que el Señor había anunciado por medio del siervo, el profeta Ahías. Roboam, hijo de Salomón, fue rey de Judá. Tenía 41 años cuando ascendió al trono y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad donde de entre todas las tribus de Israel el Señor había decidido habitar. Los habitantes de Judá hicieron lo que ofende al Señor y con sus pecados provocaron los celos del Señor, más que sus antepasados. Además, en todas las colinas y bajo todo árbol frondoso se construyeron santuarios paganos, piedras sagradas e imágenes de la diosa Aserá. Incluso se practicaba en el país la prostitución sagrada. El pueblo participaba en todas las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado del territorio de los israelitas. Sisac, rey de Egipto, atacó a Jerusalén en el 5º año del reinado de Roboam y saqueó los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Para reemplazarlos, el rey Roboam mandó hacer escudos de bronce y los puso al cuidado de los jefes de la guardia que custodiaba la entrada del palacio real. Siempre que el rey iba al templo del Señor,
los guardias portaban los escudos, pero luego los devolvían a la sala de los centinelas. Durante su reinado hubo guerra constante entre él y Jeroboam. Cuando murió Roboam, hijo de la amonita llamada Noamá, fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Abías lo sucedió en el trono. En el año 18 del reinado de Jeroboam, hijo de Nabat, Abías ascendió al trono de Judá y reinó en Jerusalén 3 años. Su madre era Macá, hija de Abisalom. Abías cometió todos los pecados que antes de él había cometido su padre, pues no siempre fue fiel al Señor su Dios, como lo había sido su antepasado David. No obstante, por consideración a David, el Señor su Dios mantuvo la lámpara de David encendida en Jerusalén, y le dio un hijo que lo sucediera para fortalecer así a Jerusalén. Porque David había hecho lo que agrada al Señor, y en toda su vida no había dejado de cumplir ninguno de los mandamientos del Señor, excepto en el caso de Urías, el hitita. Durante toda la vida de Abías hubo guerra entre Roboam y Jeroboam, y Abías murió y fue sepultado en la ciudad de David, y su hijo Asá lo sucedió en el trono. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asá ocupó el trono de Judá y reinó en Jerusalén 41 años. Su abuela era Macá, hija de Abisalom. Asá hizo lo que agrada al Señor, como lo había hecho su antepasado David. Expulsó del país a los que practicaban la prostitución sagrada y acabó con todos los ídolos de sus antepasados que habían fabricado. Hasta destituyó a su abuela Macá de su puesto como reina madre, porque ella se había hecho una escandalosa imagen de la diosa Aserá. Asá derribó la imagen y la quemó en el arroyo de Cedrón, aunque no quitó los santuarios paganos. Asá se mantuvo siempre fiel al Señor. Además, llevó al templo del Señor el oro, la plata y los utensilios que él y su padre habían consagrado. Durante los reinados de Asá y Basá, rey de Israel, hubo guerra entre ellos. Basá, rey de Israel, atacó a Judá y fortificó Ramá para aislar totalmente a Asá, rey de Judá. Entonces Asá tomó todo el oro y la plata que habían quedado en los tesoros del templo del Señor y de su propio palacio, y les encargó a sus funcionarios que se los llevaran a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón y nieto de Gesión, el rey de Siria, que estaba gobernando en Damasco. Y le envió este mensaje: hagamos tú y yo un tratado, como el que antes hicieron tu padre y el mío. Aquí te envío un presente de oro y plata. Anula tu tratado con Basá, rey de Israel, para que se marche de aquí. Ben-Hadad estuvo de acuerdo con el rey Asá y mandó a los jefes de su ejército para que atacaran las ciudades de Israel. Así conquistó Ión, Dan, Abel-Bet-Macá y todo Kinneret, además de Neftalí. Cuando Basá se enteró, dejó de fortificar Ramá y se retiró a Tirsá. Entonces el rey Asá movilizó a todo Judá, sin eximir a nadie, y se llevaron de Ramá las piedras y la madera con que Basá había estado fortificando la ciudad. Con ellas, el rey Asá fortificó Geba de Benjamín y también Mispa. Los demás acontecimientos del reinado de Asá y todo su poderío y todo lo que hizo y lo que atañe a las ciudades que edificó están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Sin embargo, en su vejez sufrió una enfermedad de los pies. Luego Asá murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Josafat lo sucedió en el trono. Después de 22 años, como rey de Israel, Jeroboam también murió. Varios reyes gobernaron en Israel y Judá. La mayoría de ellos lo hicieron mal. El único rey considerado bueno fue el rey Asa de Judá, quien hizo lo recto ante los ojos de Dios. Hacer el bien incluyó librar al reino de la idolatría. El rey Asa llegó hasta a privar de su elevada posición a la reina madre, a su abuela, Maca, a causa de su culto pagano. Asa no se detuvo allí. Comprendió que solo el Señor Dios es digno de culto y limpió toda la tierra de Judá de los ídolos. Por el lado despreciable, el hijo de Jeroboam, Nadab, hizo lo malo ante los ojos de Dios, siguiendo los caminos de su padre. Un hombre llamado Basa conspiró contra Nadab y mató al rey y a toda su familia de Jeroboam. Y así se cumplió la profecía de Dios por medio del profeta Ahías. No obstante, Basa
cometiendo el mismo pecado que Jeroboam había llevado a Israel a cometer. No fue un mejor rey. Asimismo, Zimri, que también siguió el camino de maldad de Jeroboam, mató a su predecesor, el rey Ela, para obtener el trono. No obstante, Zimri había fallado en calcular el apoyo popular que tenía, pues carecía de este, y estuvo en el poder solo 7 días antes de quemarse a sí mismo en el palacio y dejar las cenizas de su descontento a Omri, el elegido del pueblo. Durante su reinado, Omri hizo de la ciudad de Samaria la capital del reino del norte, y Samaria también llegó a significar todo el territorio de las tribus del norte. Cuando murió Omri, su hijo Acab se convirtió en el rey de Israel. Sin embargo, el verdadero poder de la familia de Acab era su infame esposa Jezabel, hija de un rey pagano extranjero y una mujer poderosa con voluntad de hierro. Acab y Jezabel adoraban a Baal y odiaban a los profetas de Dios, de los cuales Elías era el jefe. Elías se convirtió en el enemigo público número 1, pero Dios tenía un ardiente enfrentamiento previsto para mostrarle a su pueblo de qué lado se encontraba. En el año 38 de Asa, rey de Judá, Acab, hijo de Omri, ascendió al trono y reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Acab, hijo de Omri, hizo lo que ofende al Señor, más que todos los reyes que lo precedieron. Como si hubiera sido poco el cometer los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, también se casó con Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y se dedicó a servir a Baal y a adorarlo. Le erigió un altar en el templo que le habría construido a Samaria, y también fabricó una imagen de la diosa Aserá. En fin, hizo más para provocar la ira del Señor Dios de Israel que todos los reyes de Israel que lo precedieron. En tiempos de Acab, Giel de Betel reconstruyó Jericó, echó los cimientos al precio de la vida de Abiram, su hijo mayor, y puso las puertas al precio de la vida de Segub, su hijo menor, según la palabra que el Señor había dado a conocer por medio de Josué, hijo de Num. Continuará.